A5 Vocal Ensemble nace de una serie de personas que cantábamos en grupos locales de la ciudad de Sevilla y teníamos la inquietud de decir, bueno, ¿por qué no hacer esta música tan maravillosa que hacemos en diversos grupos? ¿Por qué no hacerla con un carácter más holístico, ¿no? Bueno, pues somos un grupo de amigos y todos aficionados a la música coral y habíamos coincidido en diferentes grupos, por ejemplo el Coro de Cámara de Sevilla o Jeu d'Harmonie, normalmente grupos en los que solíamos hacer música antigua. Y entonces dijimos que por qué no dar un paso más allá y abordar repertorio que es bastante complicado de hacer con grupos grandes. Y como la disposición que teníamos, o el grupo de amigos que estábamos, éramos 2 sopranos, un alto, un bajo y un tenor, pues dijimos, pues vamos a hacer música vocal a 5 voces y nos especializamos en ese tipo de repertorio. Y ahí nació, fue además en una reunión de cervezas, tomándonos una cerveza antes o después de algún ensayo de un grupo. De la música barroca en España y está ahora mismo en plena ebullición. La cantidad de grupos, la cantidad de cantantes, de instrumentistas que están dedicados a la música antigua y a la música barroca en concreto es cada vez mayor. Concretamente en Sevilla, desde hace ya muchos años, que digamos desde el comienzo de la Orquesta Barroca de Sevilla, que fue un poco la que impulsó, y el Festival de Música Antigua de Sevilla, que continuó, digamos, ese impulso y han hecho que en Sevilla sea una ciudad con muchísimos grupos, con un nivel bastante aceptable, aparte de grupos profesionales ya muy remarcables, como son la Orquesta Barroca de Sevilla, Academia del Piacere, o por ejemplo un grupo joven que también es un quinteto como nosotros, que son Vandalia, que son unos cantantes magníficos. Pues hay aparte otros grupos también de un carácter un poco más amateur, pero que tienen un funcionamiento y una calidad contrastada. Entonces Sevilla es una plena ebullición del barroco, y no solo musical, Sevilla es barroco, ¿no? La verdad es que desde que yo me recuerdo siempre he estado cantando música coral. Y la música que me gusta es la polifonía. Yo he estudiado canto, pero nunca ha sido con intención de ser solista, sino de aplicar ese conocimiento a la música coral.
a la polifonía en particular. Entonces realmente es algo que viene de antiguo, pero no hay ningún suceso relevante, es simplemente una pasión que arrastro desde toda la vida y que yo creo que me va a durar bastante tiempo. Hace unos años Sevilla podía considerarse el centro de la música antigua en España. Ahora tal vez se ha trasladado más a otros lugares de España, por ejemplo Madrid, hay muchísimos grupos magníficos, en Barcelona, los hay en Valencia, ya es el conjunto de grupos dedicados a esta especialización un poco de la música clásica, ¿no? Que es la música antigua, renacentista, barroca, como se quiera llamar, es tan enorme que ya no se puede decir que sea un único centro, sino que hay muchos centros de la música antigua. Es una pregunta interesante. Yo creo que está habiendo desde hace unos años un boom bastante importante, sobre todo a nivel quizá más amateur, y bueno, están surgiendo una serie de grupos profesionales bastante importantes. Realmente, bueno, se puede decir que gozamos de una salud bastante buena, y de hecho incluso en Sevilla hay una serie de referentes musicales como por ejemplo la Orquesta Barroca de Sevilla a nivel nacional y con un cierto nombre internacional importante. Eso ha hecho que, bueno, que vayan surgiendo, como digo, muchos grupos de amateur, porque bueno, realmente dedicarse de manera profesional es muy complejo, pero eso no significa que el nivel sea menor. Entonces yo creo que estamos en un buen momento. Haría falta quizá, como en todo siempre, algo de más apoyo institucional para que esos grupos pudieran dar un salto más profesional quizá. Bueno, en Sevilla, gracias a festivales como el que dirige Fami Alcai, que es el Festival de Música Antigua, de los más importantes que hay en España, yo creo que quizás el que más, tiene una salud relativamente buena. Afición al menos la hay, público lo hay también, pero yo creo que podría tener mejor salud si hubiese más medios. Si hubiese, bueno, quizás no subvenciones, pero sí, por ejemplo, que se pudiese recurrir a financiación por parte de grupos privados, instituciones privadas que pudiesen desgravarse impuestos. Entonces, si hubiese una ley de mecenazgo, yo creo que eso propiciaría que hubiese bastantes más grupos y que la salud no solamente de la música barroca o de la música antigua, sino de la música en general. Es decir, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto no podemos vivir de esto, resulta bastante difícil. Entonces, el camino a la profesionalización es que exista esa ley de mecenazgo que permita poder dedicarnos a esto profesionalmente. Bueno, nosotros hemos
hemos sido finalistas, por ejemplo, no finalistas, hemos sido parte de los grupos que han sido seleccionados para presentarse a los premios que anualmente, por ejemplo, lo concede la Asociación de Grupos de Música Antigua de España, a la cual nosotros pertenecemos. Pero es una asociación en la que hay más de 60 grupos y además con un nivel de actividad enorme. No hemos tenido la suerte o el placer de salir premiados, pero simplemente con estar allí nos consideramos unos privilegiados. Bueno, yo siempre digo que para mí Bach es Dios. Entonces, creo que he cantado de las obras grandes de Bach, las he hecho todas, ¿no? La misa, las pasiones, las misas cortas, un montón de cantatas, los motetes, y yo creo que conociendo la armonía de la música de Bach se puede conocer casi la música entera de toda la historia de la música, ¿no? Así que yo creo que me quedo con Bach en principio, pero luego después no puedo evitar, por ejemplo, apreciar muchísimo la polifonía del Renacimiento español con autores como Victoria o los grandes maestros de capilla de aquí de Sevilla, ¿no? Guerrero, Morales, Alonso Lobo, que son unos maestros indiscutibles y de los que también se aprende muchísimo. En mi caso, bueno, como he dicho antes que soy pianista también, de hecho imparto clases de piano en un conservatorio. Evidentemente todo el repertorio romántico del siglo XIX quizá uno de los con lo que más familiarizado estoy por el propio instrumento que trabajo. Dentro de, ya también por concretar un poco, sí soy muy aficionado a la música del siglo XX, toda esa primera mitad del siglo XX, autores como Bartók, Stravinsky y algunos ya más actuales también, Ligeti, son autores que me atraen bastante. Sí. Principalmente A5 Vocal Ensemble tiene su mayor influencia en la música de Claudio Monteverdi. De hecho, nos hemos embarcado en un proyecto a medio largo plazo, del cual llevamos ya un cierto recorrido hecho, que es cantar la integral de madrigales de Claudio Monteverdi. Son muchos madrigales, muchos libros de madrigales, ya hemos cantado los 3 primeros libros. En enero estrenaremos el 4º libro del genial autor italiano, y si hay un autor que digamos que nos marca, puede ser Monteverdi, aunque no podemos negar la influencia de autores de la propia ciudad de Sevilla, como puede ser Francisco Guerrero, al que dedicamos un programa también el año pasado, que ya cantamos también en el ciclo que se dedicó a la figura de Murillo en el pasado febrero. A mí me gusta particularmente también
La música francesa vocal, la melodía, y eso que sí que es un repertorio más holístico, pero me gustan mucho las melodías de Fauré, por ejemplo, de Poulenc, de Satie, de ese tipo de compositores, de Debussy, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, supongo que eso tiene que ver con mi lado profesional. Me dedico a la filología francesa y entonces le tengo mucho cariño a los textos literarios de esa época, que son los que sirven de base para la composición de ese tipo de melodías. Entonces esa música, o también por ejemplo la música romántica alemana, también en su variante vocal, para solística también, el caso del Lied. La música antigua, que va desde la música del medievo a, digamos, a la época de Bach, pues nos marca. Entonces estamos hablando de sobre todo el Renacimiento, el Barroco, es lo que nosotros tocamos más, pero por una cuestión de configuración propia del grupo, porque estamos divididos en dos sopranos, alto, tenor y bajo, y en la época del final del Renacimiento y del Barroco, el barroco pleno, digamos, y el barroco más antiguo, es la época propia para esa configuración de voces. También existe más en otras épocas de la historia, pero son cosas más puntuales. Es curioso que precisamente en esa época, final del Renacimiento, barroco temprano y prácticamente todo el barroco, esa configuración vocal es la que se repite más a lo largo de las diferentes escuelas que puede haber en la Europa occidental. Debido a ese interés mío por la filología y en concreto por la lengua francesa, consideramos que podíamos aprovechar para hacer este repertorio que ofrecemos hoy aquí, utilizar la pronunciación del latín tal y como se hacía en el barroco, es decir, la pronunciación galicana. Porque normalmente cuando interpretamos obras en latín, lo hacemos con la pronunciación eclesiástica, que tampoco es la pronunciación que se estudia en las facultades cuando se hacen lenguas clásicas, ¿no? Está la pronunciación clásica, que es la pronunciación restituida, tal y como se supone que se hablaba en la época, y luego está la pronunciación eclesiástica, que sigue las reglas del italiano en realidad. Luego aquí en España también se puede recurrir a la pronunciación hispánica y en Alemania, por ejemplo, la pronunciación germánica. Y todas tienen reglas diferentes. Entonces pensamos hacerla como se hacía en la época del barroco en Francia, que recurre a las normas fonéticas del francés. Viendo las fuentes y estudiando los textos originarios, a veces no queda suficientemente claro cuáles eran esas normas.
De hecho, los grandes grupos que hoy recurren a ese tipo de pronunciación, por ejemplo, Les Affleurissants de William Christie o Gerrebegue, por ejemplo, no siempre coinciden entre ellos. Entonces, lo que he hecho yo ha sido ir a buscar los textos originarios donde se explica cómo se pronunciaba y tratar de uniformizar. Es algo que se ha puesto relativamente de moda, sobre todo a partir de William Christie con Les Affleurissants. Y luego, por ejemplo, Gerrebegue, cuando grabó incluso no obras barrocas, simplemente el Requiem de Fauré, hizo una grabación con la pronunciación francesa, luego hizo otra grabación con la pronunciación tradicional y cambia el carácter. De hecho, la acentuación del latín en la música francesa es diferente y cambian los acentos musicales, cambia la expresión. No es lo mismo cantar en latín eclesiástico que en el latín con la pronunciación galicana.